Hola, zaragocistas. Finalizado hace ya unos días el mercado de verano. Creo que puedo hablar la labor de Cordero se puede calificar de sobresaliente. Y bueno, si al final de temporada conseguimos ese objetivo tan anhelado, se podrá decir que este es matrícula de honor. He venido comentando que lo importante es pensar a medio plazo, crear una estructura que el año pasado se pusieron las bases con la mejora a nivel económico que te permite tener un mayor margen salarial y con la llegada de dos grandes profesionales que mejoraban con mucho lo que había antes, que era como entrenador Fran Escriba y como director deportivo Juan Carlos Cordero. Este año pues también había una expectación por ver lo que podía hacer, ya con el equipo más asentado y estabilizado y con un gasto que no ha pagado ningún traspaso. Eso sí, supongo pues que, claro, si tienes más dinero pues también puedes ofrecer mejores condiciones económicas, pero que se ha movido muy bien. Y además una cosa que me llama la atención es que prácticamente ha conseguido todas las primeras opciones que quería. Otros años pues llegaban a las terceras, cuartas o hasta quintas opciones. Y al final del mercado ya como una cosa ya casi a la desesperada. También se puede decir que ha tenido más dinero, pero hay que saber cómo emplearlo, no solo gastarlo. Y también hay una cosa muy buena que es la absoluta discreción. Nos hemos enterado de los fichajes cuando ya estaban hechos. A mí no me preocupa ni quiero saber que si el Zaragoza quiere fichar a fulanito, sino me interesa que lo fiche. Si es un jugador que cuenta con el beneplácito de la dirección deportiva, no me interesa saber los pormenores, sino que venga, lo único que se puede conseguir es que equipos que siguen teniendo más nivel económico que el Real Zaragoza pues te pispen al jugador. Y también pues una cosa a destacar son las salidas. Siempre hay que respetar los contratos y Corredor pues ha conseguido dar salida y buscar un buen destino a todos los jugadores con los que no se contaba, que eran bastantes, consiguiendo elevar notablemente el nivel de la plantilla en cantidad y en calidad. Como ya hemos comentado, pues hay unas alternativas de juego mucho mayores y los cambios es que son de calidad. Otros años serían titulares. Yendo por líneas, pues en la portería sigue titular Cristian Álvarez, pues, que sigue siendo una garantía. Pusen está por ver. Es un fichaje, entiendo, a medio plazo de cuando Cristian se apague. Y como no ha jugado, pues no puedo decir de él. De Rebollo sí que me gustó lo poco que jugó el año pasado, de eso es la buena acción de futuro y la portería, pues con estos dos jugadores, pues a medio plazo estaría también bien cubierta en principio. En los laterales, pues me gustaría ver a Luna, pero si el equipo está ganando, es normal que no haya cambios. Gámez es un lateral correcto, tiene a veces cosas que dices que podría estar en primera, pero luego le ves otras y dices, pues claro, por eso está en segunda división. Y creo que hace una buena pareja con competencia y quizá el lateral zurdo es un poco más incógnita. Nieto está a su nivel, que es aceptable cuando hace las cosas bien, cuando no se complica. Y Lecues pues es un jugador que todavía no lo hemos visto como para opinar, pero que le crea competencia y yo creo que la competencia siempre es buena pues para que nadie se duerma. Los centrales están muy bien cubiertos con una pareja muy titular, Jair o Jair como le llaman ahora, y Francés, que ha recuperado su mejor nivel. Luis López ha pasado a la suplencia pero rindió a buen nivel el año pasado y entiendo que es el tercer central por jerarquía y porque tampoco ha hecho unos partidos malos como para que pase a ser relegado. Y Mourinho, pues como he cedido, es un jugador de futuro que está por ver y bueno, pues yo creo que irá teniendo durante la temporada sus minutos, pero está bien cubierta
la posición, pues con cualquier baja, como ya la con Francés, o lesiones o sanciones. En el mediocampo yo creo que es la línea más mejorada respecto al año pasado, más incluso que la delantera, en cantidad y en calidad. Un jugador de la jerarquía de Mar Aguado, que da gusto verle, cómo maneja el mediocampo. Tony Moya pues empezó de titular, ahora el último partido no, pero tiene una calidad contrastada. Michael Mesa es una delicia verle, las cosas que hace técnicamente, su llegada a gol, todo tiene un sentido, no son arabescos por un simple adorno, sino que tiene su función práctica. Y Francho, que sigue con una evolución que todavía no tiene tope. Luego están las bandas, que quizá era un poco más donde teníamos menos. Valera me está gustando bastante, se ha recuperado a Bermejo, y yo creo que es un centro del campo bastante equilibrado y que está bien. Y en la delantera pues los titulares como Bakis y Azón, Sergierlis, que hubiera llegado otros años como titular, está siendo suplente. Mollejo yo creo que ha jugado un poco por jerarquía, por lo que es el vestuario y tal, de los códigos, pero que con el paso de los partidos yo creo que Vallejo le va a ir comiendo terreno y va a acabar jugando más que él, porque ya ha dejado detalles de calidad. Mollejo creo que nos gusta a todo el mundo esa entrega que tiene, pero como dije, para jugar en banda pues le falta un poco de desborde y de poner la pelota mejor, y de delantero pues le falta un poquito de gol. En todo caso, como resumen, yo creo que en todas las posiciones están dobladas, hay competencias. Si un jugador por lo que sea baja el nivel, hay uno ya detrás que le va a meter presión y que va a poder jugar por él sin que se resienta a nivel del equipo, que era una cosa que pasaba el año pasado, que veías el banquillo y había mucha diferencia con los que jugaban como titulares. Este año no es así, y en una competición tan larga y tan dificultosa como la segunda división, pues es un aspecto que yo creo que tiene su relevancia y su importancia. Y bueno, la labor de Escribá pues está ahí. Comentó la importancia de mantener la portería a cero, incluso por encima de tener un delantero de 20 goles. Hemos tenido estos años delanteros de 20 goles, pero por una cosa o por otra no hemos subido. Pero si mantienes la portería a cero, vas a tener mucho ganado para poder pelear el ascenso. Vaya bueno.